Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un lunes más de Mujer virtuosa. Mujer Virtuosa, distraída. Claro, ahí pensando. Pensando cómo están, esperemos que bien, que no sé, ya es de noche, ya los días Sí. se acortaron. Bienvenido otoño. Ya no venimos más de día y nos vamos de día. Es verdad, venimos casi de día y nos vamos de noche. Totalmente. Pero bueno, acá estamos, un lunes Como todos más, los como lunes. siempre. Nos escuchamos por todos lados acá, nos escuchamos por los parlantes, por el teléfono, Avísennos cómo se está Cómo está escuchando, saliendo cómo está todo. saliendo el programa, Sí. si ha mejorado, sí, estamos tratando el equipo allí en controles, el pastor Alonso, Manuel, están poniendo todo de sí para que todo salga lindo, ¿verdad? Para que se escuche bien, se vea bien. Igual nos pueden mandar mensajitos si se escucha bajo, si se escucha bien, Si se escucha alto, si estamos gritando mucho. si salimos lindas, si salimos feas. Ahí está, comenten, ¿no? Sí. Bueno, ¿Cómo estuvo el fin de...? tranquilo. Movido. Es como una mezcla de cosas, tranquilo, pero por un lado movido, pero lindo. Un domingo lindo. Un domingo lindo en clima, un domingo lindo en, yo qué sé, ahora me toca trabajar los domingos, pero bueno, gloria a Dios. Es como ¿no? que si fuera un lunes, un martes. Es como que todos los días son iguales, Claro. pero bueno, para la gloria de Dios tenemos trabajo, ¿no? No nos vamos a andar quejando. Gloria a Dios. Son tiempos de mucho trabajo en todos los aspectos. Y bueno, llegó el tiempo de la despedida hermosa. Exacto, a eso me refería, tanto en lo cotidiano como en lo espiritual, en el trabajo, en la Todo obra, junto. todo se ha multiplicado. Entonces es como que, bueno, necesitamos que el Señor nos dirija, ¿no? Necesitamos la brújula del Señor, Reorganizarte en todo. reorganizarnos en general, porque no solo yo tengo Sí, bastante sí. trabajo en este tiempo, hay trabajo para unos cuantos. Sí. Así que bueno, una bendición tener trabajo, ¿no? Sí. En lo personal también el Señor me hacía meditar en estos días que qué loco es Dios, ¿no? Cómo Él hace esas cosas locas que vos te ponés después a analizar y decís, wow, en un tiempo donde mucha gente no tiene trabajo, donde son tiempos Sí, difíciles, de verdad. escasez, ¿no? Nos ha bendecido con un trabajo extra, aparte del que ya teníamos, y nos ha permitido bendecir a otra persona Amén. a través de ese trabajo, Amén, ¿no? ¿viste? No solamente nos bendijo a nosotros, nos dio trabajo, sino que nos permite bendecir a alguien más. Porque los planes de Dios no son nuestros planes. ¿Verdad? Ella tiene todo bajo control. Lo del Señor es sobrenatural. Hoy Amén, justamente sí. venimos con ese tema, así que ahí vemos la mano del Señor moviéndose sobrenaturalmente, algo que es inexplicable, ¿no? Que si le buscamos la lógica no se la vamos a encontrar. Pero bueno, lindo, un fin de semana lindo, disfrutable. Sí, totalmente. Yo cuento que Facundo también consiguió trabajo. Qué bien, Estábamos gloria a orando. Dios. Estaba orando. Estaba orando para que Dios le abriera una puerta de trabajo. Y bueno, el jueves el hermano le consiguió trabajo, así que está trabajando desde el día jueves, ya Bueno, arrancó. bien. Así que ya estamos todos trabajando. Todo Ya no queda en nadie el en tiempo casa. de espigas grandes Sí. y hermosas, gloria a Dios. No queda ni uno sin trabajar. Qué bueno. Sí. Qué bueno, es una bendición, ¿verdad? Sí. Y bueno, y uno corre para acá y para allá porque pasa eso, ¿no? Sí. Pero tenemos que ser agradecidos, tenemos que... Totalmente. Ahora mientras me duchaba en 10 minutos, uno reflexiona, ¿no? Y como que haces, bueno, la síntesis del día y decís, hice 1000 cosas, ¿no? Me levanté temprano, fui a trabajar, después de trabajar hoy me tocó ir a buscar el libro de inglés de mi hijo, hasta Tres Cruces tuve que ir rapidito, y me hablaba con mi esposo y me decía, ya fuiste, ya entraste, ya saliste, ¿no? Corriendo, llegué, tenía que llevarlo a inglés, que ir a buscarlo, tenía ensayo de danza y después tenía la radio, que acá estamos, ¿no? Entonces decís, cuánto corrí, cuántas cosas hice en el día y qué lindo en vez de quejarnos decir, wow, cuántas cosas Dios me da la capacidad de hacer, Pudimos hacer. cuántas cosas puedo disfrutar de hacer, qué privilegio, ¿no? Que tuve que ir a buscar un libro y todo lo que quieras, porque qué privilegio que mi hijo estudie inglés, que no seamos nosotros quienes le pagamos el curso, ¿verdad? Que alguien nos bendiga haciendo eso. Entonces, muchas veces en vez de quejarnos de que estamos cansados de todo lo que corrimos, debemos dar gracias, ¿no? De todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos. Porque capaz que como andamos siempre corriendo y todo no nos damos cuenta que es todo, somos bendecidas por Dios, porque todo, el trabajo, todo lo que estás haciendo en la danza, llevar al niño para acá y para allá a estudiar, todo es de parte de Dios. Todo es de bendición, entonces... le decía al Señor eso, no permitas que me queje, Señor, sino que agradezca todo lo que me permitís hacer y todo lo que me permitís ¿Cuánta disfrutar. gente está deseando poder
hacerlo o tenerlo, ¿no? Tal cual. Y uno que lo tiene a veces nos quejamos y no. Así que bueno, mientras tengamos salud, ¿no? Lo demás. Lo demás lo vamos a hacer en el nombre de Bien. Jesús. Bueno, tenemos saluditos ya, por acá Wow, hay gente ya conectada. tempranito. ¿Quién? Está nuestro copastor ¡Opa! Sergio Duarte, que esto es un milagro, porque Copastor, nunca está ahí. un beso grande, Bendiciones, bendiciones. Copastor. No será su esposa de su teléfono, ¿no? Bueno, no sé, le Que no mandamos nos saludos hagan trampa. a los dos o a los tres por la duda. Besito para toda la familia. Verónica Pereira, Vero. Inesita también. Inés, un abrazo enorme, te bendecimos. Los otros días me mandó un A mí mensajito cuando también. andaba caminando que nos había visto, nos había escuchado en la Qué radio, bien, gloria a Dios. y bueno, mandó un saludito y Bueno, un besito grande beso para grande, ti, Inés, me Inés. alegro que estés bien, que te puedas conectar, y bueno, que estés cada lunes allí, ¿no? Escuchándonos. Amén. Bueno, después vamos a mandar saludos a las iglesias, Como siempre. ¿Por dónde empezamos? y empezamos por Montevideo. Bueno, Por siempre empezamos por Artigas, porque está por allá en la sí, otra vamos a empezar punta, por ¿no? Montevideo. Vamos a empezar por Montevideo, por los pastores Pastores Prieto. Un besito grande, pastora Rosana y pastor. Que ya se viene el Su aniversario, familia. cumpleaños. Sí. Qué 8 grandes años. están los chiquitines, ¿no? Sí. Es como que me choqueo cada vez que veo fotos que Sí. ponen lo que es Samuel, Sí. que era tan chiquititito, ahí tocando las pailas, todo Sí, sirviendo sí, al sí, Señor, ¿no? La verdad que me gozo, pero digo, qué grande Sara, no, ya sí. es una señorita, Sí, todos. este, Y todos firmes ahí, ¿no? todos firmes, Una bendición. acompañando a sus Una padres. bendición. Falta Ruth, pero bueno, ya va a llegar. Sí, Siempre sí. la tenemos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Amén. También le mandamos un besito y bueno. Y bueno, seguimos por Artigas, vámonos para Seguimos Artigas. por Artigas, Mateo, Fernanda, sus chiquitos, que ya no son tan chiquitos también. Un beso Ya van al enorme. liceo Ya van al liceo, también van a estar de aniversario. también. Hay una campaña evangelística por allá, estuve viendo las imágenes compartidas. Así que bueno, toda la fuerza, todas las Amén. bendiciones, nuestro corazón está allí con ustedes también en este tiempo Nos de... bendecimos por el esfuerzo de ellos, ¿no? Y la valentía de Amén. permanecer allá en aquel lugar. Amén. Como Y llegó el decía- tiempo de trabajo para allá también. Sí, como decía el apóstol, ¿no? Que llegar era muy fácil, pero permanecer no. Y qué bueno, digo, para felicitarlos, ¿no? Que permanecen y Amén. están allá Y haciendo han un sido trabajo. obedientes a lo que Dios les ha demandado, ¿verdad? Y que muchas veces se deben de encontrar solos, ¿no? Sin duda, allá sin tan duda. lejos. Pero bueno, lo importante es que puedan sentir que Dios está con ellos y bueno, y que puedan sentir la oración y el respaldo de uno también, ¿no? Amén. Amén. Bueno, y después nos vamos para Córdoba. Bueno, nos vamos para Nos vamos Córdoba. salteando por todos lados, saltamos para acá, para allá. Vamos como en un Nuestros tour, en un apóstoles. paseo. Nuestros apóstoles, un Nuestros besito grande pastores para Carrizo, ellos que también. siempre están allí conectados, les mandamos saludos, les bendecimos. Amén. a la Ya los congregación. extrañamos, recién se Sí. terminaron de ir y ya los extrañamos, ¿verdad? Sí. Qué rápido se nos pasa el tiempo cuando ellos vienen a visitarnos. Totalmente. Sí. Es un tiempo que queremos sacarle el jugo continuamente, ¿no? Cada vez que podemos estar con ellos. Y se nos pasan tan rápido los días Sí, que ya estamos sí, sí. deseando otra vez volver a verlos. Y bueno, capaz que en este año, en octubre, podemos viajar, quién sabe, Tal si vez, Dios quiere. Tal vez que Y sí. nos vemos. Tal vez que sí. Y bueno, y ahora nos vamos a la chacra, Nos ¿no? vamos a la chacra. Nuestro pastor es Alonso, Sí, les sí. mandamos saluditos, la pastora Noelia, el pastor Juan Alonso. La pastora Noelia, que ya estaba trabajando ahí en el IGBA. Se ¿verdad? había querido deslindar un poco, pero no sé qué pasó. Yo la vi ahí hoy, ¿eh? Estaba ahí por arrancar y nos preguntaba hasta qué hora teníamos ensayo. No sé por qué. ¿Seremos muy ruidosas? Nos preguntaba hasta qué hora íbamos a estar ensayando. Bueno, bendiciones y saludo para Bendiciones ellos. para ellos y su Y familia. nuestros pastores, por supuesto, Marta y Carlos. Amén. Los Un besito bendecimos en el nombre de grande. La Jesús. pastora Mama, que siempre también está ahí junto con Amén. Bea conectada. Amén. Y bueno, les bendecimos a todos. Bueno, y hoy el tema de qué vamos a hablar. Hoy el tema estaba medio como así, como que, ¿no? A veces Dios nos habla una semana antes y a veces Dios nos habla a último momento. Y bueno, está Totalmente. bueno eso también, Sí. porque si no es algo como monótono, Totalmente, pero igual es algo que se tenía que hablar. sin duda, Sí, sí, se tenía que sin hablar. duda que sí. Pasa que lo Porque es lo hablamos que por estamos tantos viviendo, lados, claro. que no de repente se nos saltea algún, ¿no? Es lo que estamos viviendo o lo que están viviendo algunos, no sé. O lo que tendríamos que estar viviendo todos. Sí. Bueno, pero es como el tema del arca, si alguno se quedó arriba, si alguno no se quedó, si alguno se bajó.
Sí, es así verdad. Es para quien quiere, como siempre se dice, ¿no? Es para quien quiere. No sabemos si todos están viviendo lo sobrenatural o no, pero bueno, hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De lo sobrenatural. Lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Porque uno se familiariza con la palabra, entonces ahora estamos refamiliarizados con el color violeta y con la palabra sobrenatural. Está. Pero no sabemos el meollo del asunto, ¿no? Lo hacemos como por costumbre o porque todos lo nombran o porque todos van con el color violeta. Bueno, yo mira, hasta el forrito del celular me lo compré de color violeta por inercia. Quería estar al tono. Hacemos todo por inercia y no es así la cosa, ¿no? Tenemos que empaparnos un poco en lo que está viviendo la iglesia y en lo que tendríamos que estar viviendo en nuestra vida personal, ¿no? Toda la Porque iglesia. lo sobrenatural no es que sea solamente a nivel ministerial. Podemos provocar lo sobrenatural en nuestra vida personal. Debería pasar, ¿no? Entonces, pero según cómo andemos, según cómo estemos. Todo. Exacto. No es fácil, no es fácil porque no es fácil tratar de meternos en algo que no se ve. Claro. ¿No? Es algo invisible. Claro, sí, algo que no se ve, algo que no conocemos, algo que estamos experimentando. Exacto. Y bueno, y que a veces uno se pregunta, ¿y qué es? ¿Y cómo será? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué se siente? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Totalmente. Entonces, bueno, es un tiempo de vivir lo sobrenatural, el que quiere. Y aquel que no sabe todavía está bueno porque hoy vamos a hablar de eso. Entonces decir, no sabía cómo hacerlo, o qué era, o solo lo escuché, pero no, hoy vamos a Claro, ¿qué es lo sobrenatural? Amén. Y trajiste algo para leer. Traje algo, bueno. Así que si querés, lo podemos. ¿Cómo no? Lo vamos a compartir. Bastante largo. Sí, pero mucha información. No vamos a leer todo, ¿verdad? Mucha información, pero bueno, vamos a leer lo importante. Dice, bueno, las limitaciones que impiden al cristiano ver grandes movimientos sobrenaturales en sus vidas no son obstáculos para Dios. ¿Por qué entonces Dios no obra milagros libremente en su iglesia? Dios se mueve solamente como respuesta a la fe de sus hijos. ¿Verdad? Un poco de lo que hablábamos es que lo sobrenatural es algo invisible, ¿no? Es una manifestación de Dios, pero es invisible. Y Él está dispuesto a hacerla. Acá dice, ¿no? Que nuestras limitaciones no son obstáculo para Dios. Dios todo lo puede hacer. El tema es que nosotros lo tenemos que provocar, ¿no? Entonces ahí es cuando entra en juego la fe, entran en juego muchas cosas. El menguar que estuve leyendo hoy. El menguar, la carne y el espíritu, también, que se contrastan, ¿no? Sabemos, como dice la palabra, que la carne es contra el espíritu. Entonces todo eso entra en juego y ahí es una decisión personal, ¿no? ¿Para qué lado quiero agarrar? ¿Le hago caso a la carne y a la poca fe y a lo que dicen o a lo que veo? Y ahí está lo que a veces capaz que hay gente que se pregunta y dice, ¿dónde está lo sobrenatural? O ¿cómo es lo sobrenatural que no lo siento o que no lo estoy viviendo? Porque muchas veces lo que está en juego, como decíamos, es la carne y lo espiritual. La carne y lo espiritual. Entonces, siempre va a ser una lucha constante, ¿no? No es que digo yo hoy me levanto y digo, quiero vivir lo sobrenatural de Dios, y cae así tipo un paquete del cielo, ¿no? Con lo sobrenatural. Estaría bárbaro y estaría espectacular, pero no es así. Es algo que tengo que activar, ¿no? Y alimentar mi fe para que eso suceda. Totalmente, sí. Querer primero que nada es el primer paso. No va a ser fácil, ¿verdad? Porque todo lo que es pelear contra nuestra carne no nos resulta fácil. La oración ya de por sí tiene que estar siempre. Que también en eso a veces tenemos una lucha, ¿no? Con la carne, que la carne no quiere orar, está cansada. Sin duda. Y que no tengo tiempo. Que estoy cansada y me duermo. Que en mi casa no hay lugar. Que hace frío, que hace calor. Ahí va. Los mosquitos que me comen. Me acuerdo porque en el invierno cuando me levantaba tempranito a orar estaba frío, entonces ¿verdad? Que hace frío, que si estás en el invierno porque hace frío, que si estás en el verano porque hace que calor y siempre tenemos una excusa, ¿no? Pero la oración es fundamental porque me acuerdo de la prédica del domingo donde el pastor predicaba, ¿no? Y decía sobre tener un encuentro con Dios. Y creo que un encuentro tenemos que tenerlo todos los días. Todos los días tenemos que encontrarnos con el Señor, y en la oración, ahí donde nos encontramos con Dios todos los días. Ahí donde vencemos, donde tenemos que vencer la carne que no quiere,
que quiere quedarse acostado, que quiere irse a tal lado, que quiere... Y ese momento con el Señor lo tengo que tener, ese encuentro con Dios lo tengo que tener todos los días. Amén. Todos los Amén. días. Y bueno, y es ahí donde a veces no vemos o no vivimos lo sobrenatural porque estamos siempre luchando con nuestra carne, ¿no? Tal cual. Tal cual. Pero bueno, es una decisión, primero que nada, ¿no? Totalmente. Tengo que saber que no me va a ser fácil. No. Dice, el pueblo cristiano necesita urgentemente crecer en fe, ¿no? Ahí estamos con lo de la fe, Ujú. porque solo así podrá mover el poder de Dios. Si de lo contrario no lo hace, lamentablemente se quedará viviendo limitado e imposibilitado en las leyes naturales. Y Sí. lamentablemente eso pasa con algunos, siempre, ¿no? Si no activamos nuestra fe, si estamos ahí pensando, ¿y será que realmente existe lo sobrenatural y puedo vivir lo sobrenatural? Y ahí empezamos a dudar. ¿Y nuestra fe dónde está? Nuestra fe tiene que ser activada también, ¿no? Y bueno, ahí donde viene todo junto. Es el motor, vamos a decir, es el motor. Esto es un día a día, no es un día lo hago y al otro día no lo hago, un día quiero, al otro día no quiero. Es un día a día, ¿no? Que me voy metiendo. Y cuando leía esto, ¿no? Y cuando meditaba un poquito en esto, me recordaba la palabra donde Pedro camina por las aguas, ¿no? Y cuando duda, se hunde. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Estamos ahí de vivir en lo sobrenatural, ¿no? O lo vivimos un momentito, pero ya después retrocedo y me empiezo a hundir, ya me desalineo y vuelvo a lo de todos los días, ¿no? Totalmente. Le hago caso a la carne, le hago caso a la mente, a los pensamientos, me frustro. Y eso pasa, creo, cuando no le damos la libertad al Espíritu Santo, ¿no? Tengo que creer, yo creo realmente que hay algo más allá. Digo, creo que no es solo orar y nada más. Orar y a mucha gente quizás le pasa que orás, haces una oración corta y ni siquiera tu oración llegó allí arriba, pasó el techo, ¿verdad? Primeramente tenés que creer que cuando vas a orar, vas a tener un encuentro con el Señor. Tenés que creer, creer que existe todo eso, que existe lo espiritual, que existe tu encuentro con el Señor, que el Señor te habla, que sentís su presencia, y bueno, y ahí más allá, ¿no? Ahí empezás a orar y ahí todo parte en la base de orar. Es ahí donde vos tenés Orar y creer. El encuentro. Porque si oro pero no creo, también sí, estoy a la misma, ¿no? Tenés que creer que eso va a pasar, que lo que el Señor dice se va a cumplir. Así que digo, es lo importante, creer. Ahí tenemos otra clave también, ¿no? Que es agarrarnos de la palabra. Si bien sabemos que, como decíamos hoy cuando charlábamos, ¿verdad? No hay partes en la Biblia que hablen de lo sobrenatural, ¿verdad? Pero sí sabemos que Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios no es un Dios de cosas naturales, ¿no? De cosas simples, sencillas. Él se mueve más allá, ¿no? Lo natural es lo que vemos, lo que sentimos, lo que tocamos, algo normal. Algo sobrenatural es algo que está por encima, ¿no? Cosas que solamente Dios puede hacer. Totalmente. Y puede hacerlas si nosotros activamos nuestra fe y creemos, y bueno, y nos agarramos de las promesas, ¿no? ¿Cuántas veces no recibimos lo que Dios nos dice o nos promete, lo que sea, por no agarrarnos de la palabra que Él nos ha dado, ¿no? Muchas veces pasa que la palabra se nos lanza a todos cuando es a nivel ministerial, ¿no? En ninguna parte dice, bueno, súbanse en el arca, estos, aquellos. No, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando somos ministrados también que viene palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y pasa el tiempo y uno dice, pero no se cumplió lo que me dijeron, no se cumplió cuando me ministraron. ¿Y qué es lo que pasó? Que no activaste eso que el Señor te dijo. Entonces es como que te ministran, te viene una palabra de parte de Dios y vos te quedas ahí esperando. Claro, Dios ya hizo su parte, después nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿no? Es como estar esperando que te venga ese regalo. ¿Cuándo va a venir mi regalo? Y si vos no lo activaste, no va a venir nunca. Sin duda, pero si no no es que activé mi Dios fe, sea sino- selectivo, ¿no? No. Dios lanza la No. palabra, lanza la promesa y bueno, Y es para todos, porque se ha lanzado para todos. Pero bueno, ahí está el que la activó, el que cree, el que tiene fe, y bueno. Y después ves a las otras personas, digo que no, que todavía están esperando.
Entonces digo, qué bueno poder hablar de todo esto, porque si hay alguien que todavía está esperando o que no sabe, que lo primero que tiene que activar es su fe. Amén. Me decía mucho el día de ayer la coordinación de la hermana Viviana, ¿verdad? Uh-huh. Que decía, si no te subiste al arca, si no sabes si estuviste en el arca, si te bajaste, si todavía estás arriba, si crees que a veces por nuestras fallas, por un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Porque sin duda que muchas veces se nos pone en nuestra mente esos pensamientos, ¿no? Totalmente. De que obviamente fallamos, estamos en un cuerpo de carne, no todos los días son iguales, de repente tenemos un día que wow, que nos pudimos mandar tremendo ayuno, ¿no? Todo Que espiritual y pudimos otro día tenemos un día. orar un montón de horas, porque justo verdad. estábamos solos en casa Sí. y nadie ponía música y el parlante era todo para nosotros, con alabanza, con adoración. Tuvimos un día, ¿no? Archi mega espiritual. Y al otro día de repente, bueno, no tuviste tanto tiempo para orar, tuviste que trabajar todo el día, llegaste a casa y bueno, capaz que había algún A mí problema. me pasan esos días que estoy toda, pum, con música, y leo y me alimento y todo, y después de un día como hoy, por ejemplo, que era todo correr para todos lados, trabajar, hacer mandados. de repente te pasan esos días así, Te ¿viste? pasa, pero no por eso quiere decir que Dios te destituye de su gloria y No. ya dejas de ser su hijo y se olvidó de la promesa que te dio. No. No, eso a veces como hijos de Dios tenemos que tenerlo claro. No es que Dios nos dice una cosa un día y al otro día ya lo quitó porque tuvimos un día. No. No, O sea, la oración no puede faltar, pero hay Obviamente, días que son más obviamente. power, que puedes estar más en la presencia de Dios, y hay días que, bueno, que te da solo para la oración, para orar y para leer tu devocional y bueno. ¿Viste? Pero muchas veces nos machacamos a nosotros mismos, Sí. ¿no? Es como que somos masoquistas, Sí. ¿no? De repente Dios te dio una hermosa palabra, que Él te perdona, que te ama, ¿no? Como decía la palabra ayer, que con todo Él, con sus cuerdas de amor, Verdad. te trae, te está Verdad. esperando, ¿no? Y nosotros, nos damos palo porque no tuvimos un día power. exactamente, Es verdad. exactamente. Es verdad. Y hace un tiempo atrás, ¿viste cómo es Dios que te viene como esos flash de palabras o que te ministra, estás pensando en algo? Y bueno, y había tenido un día medio de locos, de esos en los que uno anda corriendo y con poco alimento, vamos a decir. Y a veces Dios ese día te usa poderosamente para ministrar o para lo que sea, ¿no? Y bueno, y Dios me hacía recordar la palabra cuando Él había mandado a orar a sus discípulos y los discípulos se habían dormido, ¿no? Entonces era como que Él me decía, si mis discípulos se durmieron Claro. y yo igual, ¿no? Claro. Los amé y Sí, bueno, sí, lo que sí. eran los discípulos, ¿no? ¿Por qué con Claro. uno va a ser la excepción? Sí, totalmente. Tenemos que, tampoco lo vamos a hacer a propósito, ¿no? No. Apago el despertador y sigo hasta las 11, pero te puede pasar ¿Verdad? un día, ¿no? ¿Verdad? Quiere decir que, bueno, que te impida vivir lo sobrenatural. Vamos Totalmente. a tener que vivir lo sobrenatural en este mundo, Totalmente. ¿no? Y sí. No nos vamos a poder no vamos a poder ir al cielo y después volver para tener un momento sobrenatural. No, es Vamos ahora. a tener que aprender a hacerlo, a alcanzar eso Ahora. en el cuerpo que estamos, en la vida que tenemos, en la familia, en el trabajo, en todo. Esas cosas las vamos a tener que saber sobrellevar. Y sí. Así que mi hermano, mi hermana, si te quedaste ahí medio como que no sabes para dónde agarrar, pedirle al Señor la brújula Y activemos, y activemos no lo nuestra fe. sobrenatural, ¿verdad? Tenemos saluditos por acá. Nos saludamos. Tenemos a Beatriz Beltrán, Beita, un besito grande. que ahora debe estar cansadita ella porque Hoy trabaja. le tocó, y bueno, le tocó una jornadita de trabajo, una Bendiciones, bendición, Bea. la verdad, tenerla. Elena Canu, bendiciones Elena. Elenita, un beso. Tenemos para a tu vos y hijo por familia. acá. ¿Mi hijo? No, al de Elena. Ah. Tenemos a tu hijo por acá. Estoy hablando con ¿Qué hace? Mi hijo tiene que estar en clase de batería, para que ya me iba a levantar. Tenemos a tu hijo por acá, te lo robamos. Sí, él viene todos los lunes. Aprontale la cena porque llega con mucha hambre. Ya sabemos que Pobre. viene del liceo para acá. Viste, quizás él hoy tuvo un día de esos. Agitado. Y Dios lo ama porque vino a servirle ¿Viste? con ese corazón Sale del dispuesto liceo, siempre. viene para acá. Y cuando llega a tu casa te comes todo. Vamos a Todo- tener que todos esperarlo los con días, algo dice. nosotros, ¿no? Los ¿Eh? lunes vamos a tener que esperarlo con algo rico. Ya le gustó, ya le gustó. Sí, me hace así con la cabeza. Después que terminamos la radio hacemos un picnic acá, ¿está? Traemos algo rico. Estaría. Así que bueno, aquellos que están escuchando, activen su fe, Activen su crean fe. realmente que lo sobrenatural existe, simplemente tenemos que vivirlo, meternos en lo sobrenatural, buscarlo,
para poder vivirlo, ¿no? En este tiempo, que no nos quedemos afuera. Exactamente. Que no nos quedemos afuera, que unos lo vivan y otros no. Y que no sepan Es lo para que todos, es para todo el que quiere, que ¿no? podamos Y para todo el que experimentarlo, cree. Sí. Dice, hay algo que deberías tener bien claro en tu espíritu. Y es, como iglesia del Señor somos llamados a vivir en lo sobrenatural. En la esfera donde no hay imposibilidades, es allí donde Dios quiere mantenernos, pero Él sabe que es necesario un conocimiento y un desarrollo espiritual continuo en nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso dice Romanos 12:2. ¿Verdad? Si estamos siempre con la misma mente estancada y enfrascada de las cosas pasadas, ¿no? O como decíamos recién, nuestras propias acusaciones, no salimos de eso, estamos siempre enfrascados con la mente finita, ¿verdad? No vamos a llegar a alcanzar lo sobrenatural. Nuestra mente tiene que ser renovada. Renovada, totalmente. ¿Y cómo va a ser renovada nuestra mente? ¿Cómo la renovamos? A través del Espíritu. A través del Espíritu, exacto. No conforméis a este siglo, dice. Uh-huh. O sea, que no nos conformemos a las cosas de este estilo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos de transformar. Dejar que el Señor transforme y nos renueve, ¿no? El pensamiento, que no nos conformemos a las cosas de y no este es fácil, mundo. ¿no? Porque muchas veces somos tercos, somos porfiados, no queremos cambiar. No. Realmente nos acomodamos a una manera de ser o a una manera de pensar y no salimos de eso, ¿no? Y si nos cuesta, también podemos orar y decirle al Señor que Él transforme nuestro pensamiento. Que ya nuestros pensamientos no sean los nuestros, que realmente queremos pensar como Él. ¿Te acordás que nuestro apóstol decía la mente de Dios? De Cristo. La mente de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo. Y bueno, pedirle al Señor si no lo hemos logrado, ¿no? Que queremos tener la mente de Cristo, que queremos que nuestros pensamientos sean transformados, ¿verdad? Para poder vivir todo esto y no quedarnos afuera y no perdernos de todo esto. Y Dios me ministraba en esa palabra que dice el apóstol Pablo, y nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? La palabra dice que ya la tenemos. Uh-huh. La cosa es que la activemos, claro. ¿no? Y que la usemos. Nosotros tenemos ya la mente de Cristo. Claro, Él ya nos la dio. Pero si no la ponemos en uso, claro. ¿no? Es como algo que está ahí, es como que me regalan algo y yo lo dejo en su casita y no lo saco. ¿Te imaginas toda la iglesia o todos los hijos de Dios teniendo la mente de Cristo realmente? Activada. Claro. ¡Wow! ¿No? Pensando y haciendo, digo, como Cristo, porque realmente si ya la tenemos, solo nos falta grandes activarla, cosas. ¿verdad? Si ya la tenemos, solo nos falta activar nuestra mente. No sería lo mismo, todo sería diferente. Sin duda. ¿Verdad? Los problemas que vivimos día a día, todo lo que nos pasa, nuestras luchas internas, todo, ¿verdad? Tendríamos la mente... No la vamos a vivir, ¿no? Sí, pero sería diferente. Pero sería diferente. Porque vos pensás en la mente de Cristo, o sea, yo siento que es como que todo paz, todo, ¿entendés? Que te pasan los problemas por arriba y vos seguís de largo. ¿Te acordás de aquella época que decíamos, nada me va a estresar? Sí. Tipo así. Nada, nos pasaba de todo y nosotros decíamos, nada nos va a estresar. Nada nos va a estresar. Y es lo que hay que hacer, ¿no? Y tratar de lograr, porque realmente el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces siempre nos va a querer robar la paz, ¿no? Nos va a querer quitar el gozo, nos va a querer turbar, a veces con cosas tontas. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a estar prontos para vivir de otra manera, como decís vos, los problemas, las adversidades. A veces a la primera ya contestamos algo que no debemos, abrimos la boca, nos ponemos negativos, rezongamos, nos enojamos hasta con el perro. Yo te contaba el otro día, ¿no? Que nos habíamos levantado con mi esposo y nos habíamos tenido que pedir perdón al rato, ¿no? Después que pasó todo, porque somos efusivos, ¿verdad? Y pasa. Somos humanos. Cuando uno tiene un mal día, vaya y pase. Ahora cuando los dos estamos teniendo un mal día, claro. ¿no? Cuando los dos nos levantamos cruzados, cuando los dos no. Entonces era como que todo era, no llegamos a tirarnos los platos ni las ollas por la cabeza ni nada. Pero era como que todo era motivo de pelea, todo era motivo de enojo, todo nos molestaba, todos estábamos a la defensiva. Entonces, cuando nos miramos y justo como que... ese día, que fue de lluvia, íbamos a pasar todo el día juntos. Entonces vos imaginate así si seguíamos con esa mente que no era la de Cristo.
Entonces en un momento le dije, gordo, pedime perdón y yo te pido perdón a vos, porque realmente los dos, sí, se vamos a pedir Pidámonos perdón. pidámonos perdón por el bien de los dos, Y sí, ¿no? si no, Y ¿cómo para terminamos? cortar con eso, porque si no es como que vos le estás dando rienda suelta al enemigo, realmente uno se ríe y tal, y después se reí, yo con él me reía, Sí, claro. ¿no? Pero ¿cuántas veces eso empieza así y no termina con una risa? Claro, si no sabes cortar, si no sabes decir, bueno, acá qué está pasando. Claro. Acá está pasando algo que no es Nos de Dios. levantamos a desayunar, Claro. todo divino, espectacular, y terminamos casi tirándonos con el café con leche por la cabeza, porque cosas tontas Hay que saber aparte. discernir, hay que saber Si vos discernir. me decís pasó algo grave que te puede llegar a... No, eran bobadas, pero todo era irritante. ¿Viste? Siempre Entonces, que viene una bendición, sin duda que el enemigo se levanta. vos decís, bueno, pero tenés que saber discernir, como decís vos, Saber y poner discernir. un freno. No, mira, acá está pasando algo. A nosotros hoy de mañana, por ejemplo, nos teníamos que ir temprano. Yo a las 8 tenía que estar en domicilio antes de ir a trabajar y Néstor tenía que irse 8 menos 10 porque tenía que ir a llevar el camión a poner la alarma. Entonces, ya sabíamos que se viene una bendición porque el sábado arrancamos la escuelita y todo eso. Ujú. Entonces, vamos a abrir el portón, vamos a salir y yo apretaba el botón y no ¿Qué abría el pasa? Que no portón. hace caso. Y dice, así Mónica se hace. Y apretaba, digo, no, gordo, si no hay luz, había cortado la luz hoy mañana ya. en Si mi no casa tenemos también. luz, digo yo. Ay, claro. Digo, bueno, anda a buscar la llave del portón. No, Mónica, la llave del portón no, hay que destrabar el Sí. motorcito. Y no Y encontrábamos, hacerlo manual. no encontrábamos la llave del motorcito porque se había roto cuando nos rompieron hace poco y él lo arregló y no sabía dónde había metido la llave. Y no podíamos salir. Y se hacía tarde. Y no, yo iba mandando mensajes al domicilio que no podía salir. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La luz no venía, no encontrábamos la llave. Digo, de seguro el día que arreglaste el motor andás a ver dónde la dejaste, las herramientas. ¿No? Buscamos hasta que en un momento levantamos el portón a pura fuerza, lo pasamos todo, hasta el otro lado, sacamos los autos. Ay, señor. Pero es ahí cuando ves que el Si en enemigo ese se quiere momento no estás con la mente de infiltrar, Cristo, sí. fuiste. Decir, bueno, para, alguna solución tiene que haber, ¿dónde está la llave? Bueno, en un momento fue para allá y habrá dicho arranco el portón, porque este hombre, viste, se pone muy nervioso, yo tengo que salir, y cuando veo que está levantando el portón, que lo pudo desenganchar y lo levantamos y lo sacamos, levantándolo y después lo volvimos a poner al lugar y está. Pero salieron. Sí, Bueno. pero esas cosas que decís, si no sabes discernir cuando el enemigo se quiere levantar y quiere Con traer cosas discordia, pequeñas, ¿no? Con cosas pequeñas. pero sin duda hay que estar atento que si viene una bendición o Dios te está usando para algo, o algo va a pasar, o algo se va a abrir, o algo tenés que ir a hacer, o a algún lado te mandaron, estate atento y sé sabio porque el enemigo va a buscar la mínima para meterse y tratar de traer discordia y destruir. Es así. Así que estemos atentos. Estemos atentos y activemos nuestra mente de Cristo. Amén. Dice, bueno, el cristiano que no tiene la mente renovada, así que no todos los cristianos tenemos la mente renovada, ¿viste? El que no tiene, dice, el que no tiene la mente renovada. Y no dejas de ser cristiano. Sos cristiano, pero no tenés la mente Y bueno, renovada. pero recién hablábamos de que nosotros ya tenemos la mente de Cristo, simplemente no. Hay que algunos activarla, no la activan. renovarla. Bueno, Y ahí dice que el cristiano. el cristiano que no tiene la mente renovada por la palabra de Dios, siempre llevará las cosas espirituales y de milagros a lo lógico. ¿Está? Le querés buscar la lógica y las cosas de Dios no tienen lógica, mi hermano. Es de esa manera que no se permite trabajar a Dios con libertad. Dios ha dejado de manifestar grandes proezas por no conseguir fe en muchos corazones. Sí. Toma. A veces Dios no puede hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Viste que a veces decimos, ¿cómo antes en el tiempo de Jesús se veían milagros, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, esto, aquello, lo otro? Y hoy en día, si es el mismo poder de Dios, ¿no? Deberíamos ver todas esas cosas. Pero ¿qué está pasando? Que no hay fe. Se ve, pero muy poco. Cada vez se ve menos. Ujú. Antes yo creo que veía más todos esos milagros. Ahora se ve muy poco, así que La realmente necesitamos activar la mente de Cristo y necesitamos activar nuestra fe. Exacto. Dice, ¿te das cuenta de que el problema no está en Dios? Obviamente, ¿no? No, Si Dios en es cada uno de perfecto. nosotros. Exacto. Somos nosotros y la solución está en tú y yo. Sí. Podamos creer y ser un instrumento en las manos de Dios. Cuando tú y yo a través del Espíritu
hay que darse cuenta que es a través del Espíritu, Ujú. ¿no? Cuando tú y yo a través del Espíritu Santo estamos conscientes del mundo sobrenatural, el mundo de la fe, obligatoriamente lo natural tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque lo natural se humilla ante lo espiritual. Ahí está. Debemos tener en claro que lo espiritual tiene autoridad y dominio sobre lo natural. Claro. Bueno, se habló mucho también, nuestra apóstola habló del Espíritu Santo, ¿verdad? Que a veces nosotros no lo dejamos fluir, Exacto. no dejamos fluir. No le damos la libertad. No, Entonces es como algo que está ahí reprimido, que está, ¿no? Está Sin duda que encarcelado. está, pero no se puede mover con libertad. y por eso no pasan los milagros, por eso no sucede nada. Por eso oramos y nada sucede, porque no le estamos dando libertad al Espíritu. Cuando le damos libertad al Espíritu, a mí me pasa que, por ejemplo, tipo, cuando ves gente predicar, ¿no? O Sí. voy a hablar de mí, cuando me ha tocado predicar. Y he intentado, creo que 2 veces solamente, o una vez solo pude hacer que se nos enseñó en el instituto a hacer Un bosquejo. un bosquejo. Creo que lo pude hacer solo una vez. Una vez me pasé como 2 días que me dijeron que tenía que predicar, me sentaba, y el Señor no me dejaba escribir nada. Y yo me ponía nerviosa porque yo decía, Algo tengo que si a mí tener. me decían que yo tenía que... Y no podía, y cuando el Señor me empezaba a dar todo, como siempre me pasa, y cuando yo me iba a escribirlo, la Nada. mente estaba en blanco. Entonces yo decía, ¿qué pasa? No entendía. Entonces yo dije, bueno, voy a ir a predicar con la palabra, le decía al Señor, y cuando yo llegue ahí me vas a poner todo como me estaba poniendo los días anteriores. Y eso es lo que pasa. A veces tenés que dejar que el Espíritu Santo fluya y que sea Él el que está hablando. Y a mí me ha pasado eso. Me ha pasado de que he ido a predicar y el Señor ahí mismo me empieza a poner todo, me empieza a cambiar todo. De repente yo una vez también escribí algo que ni siquiera lo miré porque no me permitió mirarlo ni usarlo. Entonces, eso es lo que está pasando. Si nosotros tenemos encarcelado el Espíritu Santo y no lo dejamos que Él se manifieste, ¿ah? Como me ha pasado muchas veces, que no se trata de conocerte toda la Biblia, o no se trata, porque dice que la palabra mata al Espíritu. ¿Tá? Entonces a veces no se trata de eso, se trata de que si Dios me dio esta palabra, ahí en esa palabrita ya no tengo que recorrerme toda la Biblia ni conocer toda la Biblia. Dios te empieza a hablar en esa palabra y te empieza a fluir todo, pero para eso necesito dejar que el Espíritu Santo fluya y que trabaje en mí. No lo puedo seguir teniendo encarcelado, porque si lo tengo encarcelado no va a pasar nada, no voy a vivir lo sobrenatural, mi fe no se activa, no voy a tener la mente de Cristo, porque está ahí, tengo miedo. A mí me ha pasado que tenía miedo. Y Dios me hablaba, y yo tenía ese miedo, que era como que lo tenía encarcelado. No lo dejaba porque me daba miedo. Que si estaría bien lo que yo iba a decir, que si estaría bien... ¿Cuántos cuestionamientos salen, mucho. ¿no? De nosotros? Yo pienso que a todo predicador le tiene que haber pasado. Pienso que sí, que en algún momento... A todo predicador, y creo que ese miedo, ese temor puede estar en cualquier área en la que sirvamos, sí. ¿no? Sí, porque puede estar con los lo niños, veo. de que si me va a salir bien la lección, Sí. si voy a... me pasaba cuando tenía que dar una lección. Si voy a atrapar su atención, Sí. ¿no? Si me van a prestar atención, si todo va a salir bien. Entonces, siempre, bueno, en la danza, si me voy a equivocar y se van a dar cuenta, pero si lo estás En haciendo toda para área, Dios, sí, totalmente. ¿no? Porque me pasa en casa de Entonces, oración también. Digo, tenés que preparar algo que sea, que lo entiendan, ¿no? Me pasaba con los niños cuando empecé a darle clase a los niños que había que estudiar todas aquellas lecciones, que no era ir y leerles nada más. No, No. porque trabajar con los niños hay mucha gente que piensa que es fácil, ¿no? Pero no es fácil trabajar con los niños, porque tenés que darles la lección, ellos tienen que aprender, tienen que nutrirse, no pueden solamente ir a jugar, pero también tienen que divertirse. Y tenés que captar su atención, y tenés que lograr que no se aburran, que no empiecen a conversar, que no se quieran ir, que no se te dispersen, ¿no? Son muchas cosas. Entonces, todas las áreas tienen algo, y si nosotros dejamos que esa vocecita nos empiece a hablar, ¿no? Que te va a salir mal, que esto no es para vos, que no vas a poder, que lo estás haciendo mal. Que no vas a poder, que así no es, sí, es verdad. Entonces, por eso tenemos que guiarnos por el Espíritu.
Sí, totalmente. Lo que el espíritu nos guíe, eso No debemos es hacer. fácil, ¿no? No es fácil. Y muchas veces No. el espíritu nos lleva a hacer cosas locas en nuestra vida cotidiana también, ¿no? Sí. Y yo realmente admiro a esos siervos, a esas siervas que el Señor nos manda a hacer un acto profético, por ejemplo, y lo hacen, ¿no? Ujú. No tienen ningún problema. Y vos decís, Señor, ¿y por qué yo no tengo eso, no? Claro. De dejar que el espíritu fluya. Y a veces el miedo, la Ese vergüenza, miedo, el miedo. la vergüenza es Mm. algo que nos juega muy en contra, ¿no? La vergüenza es algo que... ¿Cuántas veces el Señor nos inquieta a hablar con alguien, a predicarle, y vos estás, ay, pero ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Verdad. Ay, si no me habla más, ay, ¿qué me irá a contestar? Y al final no estamos haciendo lo Y que estás Dios nos luchando manda, contra ¿no? la carne también porque estás ahí con miedo, con temor, con vergüenza. Y mirá lo que me está diciendo el espíritu que haga. Y vos estás luchando ahí también con la carne, porque ¿Cuántas veces es la nos carne habrá contra pasado, el no? espíritu. Sí, totalmente. No sé si le ha pasado a otras personas, pero yo supongo que sí, que Yo le creo que debe de sí, pasar. yo creo que sí. Y Este, bueno, si queremos vivir lo sobrenatural, Dejemos que el espíritu fluya y que el espíritu nos guíe, porque y sí, y hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? Mm. Muchas veces sabemos, nuestra conciencia nos hace dar cuenta, ¿no? Que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque siempre la carne se interpone, verdad. ¿no? Es así. Bueno, tenemos más saluditos. Bien. Tenemos a nuestro pastor, bendiciones, pastor. Pastor, Dios lo bendiga. Nos está un escuchando, abrazo. después nos dice, tenemos a Elena que nos dice, bendiciones chicas, sí, allí les presto al Manu todos los lunes, un ratito, dice. Bien, Tu bien. mamá. Ella comparte. A Sandrita, bendiciones Sandritas. Sandra, bendiciones. Hola hermanas, bendiciones, ¿cómo estás Sandra? Un besito Ella grande. siempre está los lunes ahí conectada, también escuchándonos. Amén. Te bendecimos. Saludos para tu esposo, para tu congregación. Amén. Bueno, yo creo que lo vamos a tener que hacer en 2 partes el programa porque da para... Hay ¿no? mucha información, ¿no? Sí, hay acá, habla de crecer espiritualmente, que eso es algo fundamental, porque si no crecemos espiritualmente nunca vamos a llegar a lo sobrenatural, ¿no? Verdad. Y dice, crecer espiritualmente es precisamente eso, sujetar lo natural en nosotros, que era lo que estábamos hablando, Claro. ¿no? El temor, el miedo, la vergüenza y muchas cosas más. Es no dejarse dominar por los razonamientos lógicos, ni por... se me corre. Ni por los 5 sentidos. Tú puedes alcanzar una posición más allá en el área espiritual, económica, familiar, etcétera, si tan solo aprendes a menguar y caminar diariamente estas imposibilidades que surgen dentro de ti. Como iglesia del Señor somos llamados a vivir en lo sobrenatural, en la esfera del espíritu. ¿No? Vamos a ir hasta ahí, por hoy. Pero habla de crecer espiritualmente y claro, es lo que decíamos, batallamos, tenemos que batallar con nuestra carne, ¿no? Que nos presenta un montón de adversidades, de cosas negativas, los pensamientos, Hablaba algo de las cosas lógicas ahí, yo digo, claro, no sé bien cómo fue que dijiste, pero yo uno digo, le claro, busca la lógica a todo. lo siempre. lógico sería que uno, como se nos enseñó, y armes un bosquejo, lo lleves, porque si te perdés, se nos enseñaba, si te perdés, si te distraes, si algo pasó, vos mirás Claro, el bosquejo y los lo tenés. nervios. Lo lógico sería eso. No es dejarse dominar por los razonamientos lógicos ni por los 5 sentidos. Lo lógico sería eso, ¿no? Lo lógico sería que tengamos todo preparado por si algo nos pasa, digo, y tenés todo preparado ahí. Pero, Claro, el tema es que es ese contraste. Las cosas de Dios no tienen lógica. claro, Porque es como hablábamos hoy al principio, ¿no? Pasa a nivel de todo lo de la iglesia y a nivel personal de Claro. cada uno, ¿no? Si nosotros ponemos a buscarle la lógica, sí, por ejemplo, voy a dar mi testimonio, ¿no? De que pensábamos salir a alquilar y terminamos comprando un terreno que no nos lo vendieron pagando todo ni entregando una parte, nos financiaron totalmente en cuotas el monto de lo que fuimos a comprar, ¿no? Claro. Que en realidad queríamos alquilar, pero Dios nos terminó dando una propiedad. A eso le sumamos que en plena pandemia y tiempos de escasez y de todo, Dios nos bendice con otro trabajo aparte de lo que ya teníamos y que también nos permite bendecir a otra persona dándole Claro. trabajo. No, si vos te pones a buscarle la lógica a esas cosas, sí, sí. no se las vas a encontrar, claro, ¿no? Pero cuando uno activa la fe y realmente le cree al Señor, en la promesa, en la palabra, Verdad. porque uno no se olvida, yo no me olvido, de las palabras que Dios me dio en cuanto oré
con respecto a esas cosas, ¿no? Ujú. Que me sucedieron. Ujú. Y Dios me dio esa palabra y bueno, yo me agarré de esa palabra. Claro. Y había gente que nos decía, porque no es que todos te aplauden y te dicen, bien, ¿cómo Claro, vas a la no, no. iglesia y crees en un Dios de poder? Mirá, qué bueno el milagro. Sí, obvio. Había gente que obvio que nos decía, van a comprar un terreno en estos tiempos. En plena pandemia. Y se lo financiaron, pero ¿estará Mm. bien eso? Y está bien de papeles y no lo están estafando. Yo que sé cuántas cosas, ¿no? Y se van a meter en eso, igual que lo del trabajo. ¿Y será que funciona? Porque, Claro, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pasa. Entonces, si nosotros empezamos a escuchar todas esas Sí, voces, no. pero para algo Dios nos habla a través de su palabra. Y sí. Si vas a escuchar todo eso y te vas a guiar por lo que te dicen, entonces no uses la Biblia. No sé. Exacto, ¿no? Y por la carne, no vas a Sí, sí. poder, o no es para vos, o no vas a llegar, o yo qué sé cuántas Totalmente. cosas. Pero realmente se trata de activar la fe y no buscarle la lógica. Es algo que no tiene lógica. Y yo Exacto. me gozo tanto con eso, porque es una realidad. Cuando vos decís, qué tremendo, ¿no? Lo que me pasó, qué tremenda bendición que Dios nos dio, y no le encontrás la lógica, Ujú. ahí es cuando decís, realmente Dios Es sos Dios. vos, Es Dios, sí, obvio. ¿no? Porque por Sí, otro sí, lado sí. no puede venir. Dios es así, claro. Dios Yo hace pienso y como pienso decía, cómo voy a hacer y Dios cómo hace cosas sí. locas. Ujú. El Señor es así. El Señor hace cosas locas. Entonces, El Señor es loco. no sé si es loco, pero hace cosas que Hace- no tienen lógica. No, porque si hace cosas locas, el Señor... Hace cosas locas el Señor. Esas cosas que no te Ese explicás. tema lo hablamos otro día. Las cosas locas. Bueno, Sí. el próximo programa, el Señor hace cosas locas. No, pero es así. Si uno le busca mucho la lógica y es algo muy normal, muy natural, no. Cuando Es uno verdad. ve la gloria de Dios, Es en cosas verdad. que vos decís, es imposible que me pase esto, Es verdad. ¿no? Sí. No sé cómo pudo suceder. Es verdad. Ahí es cuando decís, Dios, sos vos, Sí, ¿no? claro. Así, Así que bueno, hermana, hermano, activa tu fe en Activémonos, este tiempo. activémonos, realmente, Metete en lo sobrenatural. Sí. Tenés que ser el Pedro del 29. Amén. No sé si te acordás. Sí. La prédica de la hermana No sé si Elena. era del 29 o del 27. No, del 29. Me No sé quedó, por qué pero me- así, grabado. El Pedro del 29, el que caminó sobre las aguas, esos Sí. tenemos que ser en este tiempo. Muy linda ¿no? predica. Muy linda, esas prédicas inolvidables, esas Sí. prédicas locas, Sí. ¿ves que el Señor hace cosas locas? La hermana sé que Sí, no sí. se va a ofender por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero nos queda. ¿Verdad? Y esas personas, esos Pedros del 29 tenemos que ser en este Amén. tiempo, ¿no? Tenemos que caminar en lo sobrenatural. Así que activémonos. Renovemos nuestra mente. Bueno, tenemos tanto para decir, pero lo vamos a dejar para el próximo programa, Sí. porque si no, Sí, hay mucho. ya estamos en la hora. No sé si tenemos más saluditos. No, y vamos a informar que el domingo no tenemos culto, que nos olvidamos de Exacto, avisar. exacto. El domingo que viene, por el tema del plebiscito, que hay que votar sí o no, no tenemos reunión. No tenemos. ¿Tá? Ni en la chacra ni en la iglesia central. No hay culto. No se hace el día sábado ni se hace el domingo en ningún horario. ¿Tá? El día sábado hay culto de jóvenes como siempre a las 18 horas. Así que si ven algún hermano, como siempre, que no fue el domingo, Sí, por favor, podemos estar pongamos en poniendo los los estados. estados, Amén. eso mismo, usemos bien las redes sociales para que Si ningún no, hermano llegue y que no se sea como encuentre mi con- papá, que fue un miércoles, que no sé qué había pasado. Está cerrada la iglesia. Y dice, papá, ¿qué pasó que fui el miércoles? Y digo, ay, papá, vos fuiste el miércoles. Y bueno, ¿y usted por qué no le avisó, hija? ¿Qué cosa? Seamos... como Así es, que pongámoslo buenos acá. Pero a hermanos. veces que los papás no miran los estados. Bueno, pero en ese caso hay que mandar un mensajito, ¿no? Tómese el tiempo que corresponde para avisarle a los hermanos, haga el favor, y bueno, que nadie vaya y se encuentre con la iglesia cerrada, Sí. por favor. Bueno, nos vamos despidiendo por aquí. Les bendecimos, gracias Esperemos que por haya estar sido ahí. de bendición este programa. Amén. Amén. Y bueno, y activarnos. Y a meternos en lo Gracias. sobrenatural. Bendiciones y nos vemos el lunes en Mujer Virtuosa.